Amigos de Charlas de Cuarentena, siempre los invitados son especiales. Hoy, Alfonso Puchungo Yáñez. Puchungo, igual que su papá, referente futbolístico y referente aparte porque como persona carismático al 100%. En todas las cosas que él pasa en la vida tiene ese carisma. Debutó muy joven, ya lo vamos a hablar, de una familia tradicional en el fútbol peruano, muy querida, don Alfonso Yáñez y todos sus hermanos, primos. Para mí es un gusto, yo te digo Puchunguito, así que Alfonso, Puchunguito o Puchungo, la charla de cuarentena, bienvenido. ¿Qué tal, Titín? Gracias, la mejor presentación que me ha hecho en mi vida. Hasta me he puesto rojo. Me ha sonrojado, Titín. Gracias por la presentación. Encantado, siempre veía las entrevistas, siempre veo las entrevistas que hace, las conversaciones que tiene con los tremendos personajes y de verdad muy amable por haber pensado en mí. Eres un personaje, Puchungo, del fútbol. Ese carisma, esa humildad que te viene de familia, no nos va a hacer minimizar eso. Y yo decía, de joven, siempre lo primero que uno pregunta, o sea, te preguntan a ti, a mí, Puchungo siendo del Callao, Alfonso papá, boys hasta los huesos, 16 años en la U. ¿Cómo es un poco ese inicio, esos 12, 13, 14 años? Paréntesis en el Boys, llegas a la U, debutas a los 16, que es buenísimo. Cuéntanos un poco. Sí, Titín, yo estuve en el Boys, yo fui mascota del Boys, hice calichines, ¿te acuerdas tú que había calichín infantil, juvenil? No había, ¿no? Los sub de ahora. Y yo hice calichín, hice mini calichín infantil en Boys, pero por mi estatura y por mi contextura, la promoción que yo jugaba con 2 años menos, todos pasaron a la reserva del Boys. Entonces yo me quedé en el camino, el profesor Ronald Pitot me llevó a la ELU, estuve un año ahí y de ahí es donde me llaman a la selección juvenil, infantil, perdón, el profe Roberto Chale, con el profe Cruzado y Mayorga, y ahí ya me quedo en la selección juvenil y ahí es donde me llama Oblitas y Alfredo González para ir a la U. Y yo tenía propuestas en ese momento, yo estaba enyesado, me había roto el quinto metatarsiano en la selección y me hablan para ir al Muni. No recuerdo en verdad qué directivo fue, pero me acuerdo que eran las dos opciones que tenía. Muni me daba más plata, Muni me acuerdo me daba $10.000 y la U8. En un vale, de repente. De repente este día no cobraba. pero, pero creo que fue la mejor opción. Pregunté a mucha gente ligada al fútbol, mi papá también preguntó a mucha gente y optamos por ir a la U, ¿no? Equipo que en realidad siempre que el Callao con la U tenía mucha rivalidad, pero creo que fue la mejor opción y tuve la suerte, creo el privilegio de llegar a un gran equipo en un gran momento con grandes cracks y profesionales que me ayudaron mucho a encaminarme, ¿no? Y de esos nombres, cuando tú llegas, 16 años, si no me equivoco, suéltate algunos nombres porque al comienzo uno tiene que agarrarse. A mí me ha pasado y a todos, cuando uno llega, muchacho, tiene que respetar la hora, el sitio, las guapeadas, pero uno como que a pocos va demostrando. Y al mismo tiempo, Puchungo, papá, ¿qué decía? Él era Boys y su hijo estaba en la U con esa gente. No, gritaba los goles de la U, mentira, se hincha de la U al toque. Pero sí, cuando llego a la U, como te digo, la U tenía un equipazo, ¿no? Ya se iba Ramón recién, se había ido el Ciego, llegó Malaje, pero estaba Chirino, Requena, Leo Rojas, Lucho Reina, el Diablo Drago, Fidel Suárez, Rey Muñoz, de verdad que era una constelación de estrellas. Y yo tuve mucha suerte, digo, porque creo que llegué a un momento donde habían grandes personas que me guiaron, me conversaban qué era bueno, qué era malo, el tema de cambiarse, como tú lo dices, uno nunca lo había gozado, pues tenía que esperar que lleguen los tíos para uno poder cambiarse, llegar tempranísimo, irse al último, y porque ellos mismos lo hacían, tú veías pues a tu hermano el Diablo patear penales y patear tiro libre todo el día. Entonces yo cómo me iba a ir, tenía que quedarme hasta después de él, ¿no? Se quedaba Fidel Suárez, los que pateaban los tiros libres, ¿no? Fidel Suárez, Pedro Requena, el Diablo,
¿quién más? Cochoy por ahí también se metía a patear tiros libres. Entonces se quedaban ellos, yo tenía que quedarme hasta las 2 de la tarde esperando que se vayan todos, ¿no? Claro, y qué tales nombres. Y mira, tú tocas uno que en algún momento conversaremos, porque con varias gentes, Leo Rojas es una persona importante, no solamente como la trayectoria futbolística que ha tenido, pero en el lado humano. Él era siempre el líder en espiritualidad, en consejos, y con esa gente que tenías, es un triunfo haber logrado. Y viene el debut, Puchungo. ¿Cuándo debuta Puchungo a los 16? Sí, yo le digo a Leo, le digo padre hasta ahora. Conversé Ah, con él la ¿ves? semana pasada. Yo le digo, padre, tienes mucha razón en eso. De ti siempre uno tiene referentes, ¿no? Yo lo veo, ponle, lo veo a don Pedro y le digo a Pedro Requena y le digo don P, al tío Chirino. O sea, no, como me conocieron tan jovencito, al Diablo lo vi, también en Fútbol Playa que lo vi, y le digo, Pero tío, el diablo no te invitó ni una gaseosa. Te daba consejos, pero no te invitaba, pero ni una gaseosa. de verdad yo creo que no, tiene razón, Titinga, voy a preguntarle al Diablo, pero creo que no necesitaba nada. Pero después se la descubrí a Nacho en el Boys, así que no hay problema. Yo debuto un partido en la inauguración de la luz de la cancha de Elías Aguirre Chiclayo. El profe Teixeira me lleva porque siempre dije, tuve mucha suerte porque hubieron lesionados, estaban guardando gente para el partido inicial del campeonato y gracias a Dios fui a jugar ese partido que reforzó Chumpi, me acuerdo, y Quiroga para el Auris Cañaña y ganamos 1-0 y yo hice el gol. Un rebote que me quedó ahí, me chocó y se metió y fue gol, ¿no? Entonces yo hice el gol, ganamos y ahí debuté. El siguiente partido el profe Teixeira ya no me sacó y de ahí ya llega Percy Rojas, poco tiempo, llega el ciego Blitas y yo me quedo jugando, ¿no? Gracias a Dios tuve la suerte de seguir jugando. Exacto. Y esa campaña, Puchungón, de la U, se agarra una buena racha, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tuviste ahí en la U? Porque la racha es larga, la campaña en la U es larga y buena. Sí, yo tuve dos épocas marcadas en la U, ¿no? La época de los nombres que te he dado, que ya ellos se iban del fútbol, y llegaba la nueva promoción que era Balán, Araujo, Roberto, Chemo, era la nueva promoción que llegaba. Entonces el ciego hizo una mixtura ahí y algunos se comenzaron a ir, Chemo se fue a Chile. Entonces yo llegué a jugar con ambos, o sea, con ambos grupos, uno, todos mucho mayores que yo, que las esposas hasta hoy las veo y me dicen sobrino, me dicen hijito, porque ya yo tengo 50 años, ellos me vieron cuando yo tenía 16 años, entonces era otro ambiente, ¿no? Un ambiente muy, muy, muy festivo, pero más centrado porque era gente mayor, ya de 28, 29 años, y después la otra gente que llegue, más gente en mi promoción, pero con ambos logramos el título del 87, subcampeones el 88, con los mayores, y después ya el 89 fue esa transición donde no clasificamos, y el 90 campeonamos nuevamente con los jóvenes 90, 92, ¿no? Entonces, creo que yo tuve mucha suerte de estar con esos grupos y con esos dos grandes planteles. Éxitos en un recambio generacional. Vamos a ir a una pausa, Puchungón, y regresamos para que nos cuentes algunas anécdotas y partidos importantes de los cuales tú has participado. Vamos a la pausa y regresamos. Ok, Titi. Amigos de Charlas de Cuarentena, siempre los invitados son especiales. Hoy, Alfonso Puchungo Yáñez. Puchungo, igual que su papá, referente futbolístico y referente aparte porque como persona carismático al 100%. En todas las cosas que él pasa en la vida tiene ese carisma. Debutó muy, muy joven, ya lo vamos a hablar, de una familia tradicional en el fútbol peruano, muy querida, don Alfonso Yáñez y todos sus hermanos, primos. Para mí es un gusto, yo te digo Puchunguito, así que Alfonso, Puchunguito o Puchungo, la charla de cuarentena, bienvenido. ¿Qué tal, Titín? Gracias, la mejor presentación que me ha hecho en mi vida. Hasta me he puesto rojo. Me has sonrojado, Titín. Gracias por la presentación. Encantado, siempre veía las entrevistas, siempre veo las entrevistas que hace, las conversaciones que tiene con los tremendos personajes y de verdad muy, muy amable por haber pensado en mí. Eres un personaje, Puchungo, del fútbol. Ese carisma, esa humildad que te viene de familia
no nos va a hacer minimizar eso. Y yo decía, de joven, siempre lo primero que uno pregunta, o sea, te preguntan a ti, a mí, Puchungo siendo del Callao, Alfonso papá, Boys hasta los huesos, 16 años en la U. ¿Cómo es un poco ese inicio, esos 12, 13, 14 años? Paréntesis en el Boys, llegas a la U, debutas a los 16, que es buenísimo. Cuéntanos un poco. Sí, Titín, yo estuve en el Boys, yo fui mascota del Boys, hice calichines, ¿te acuerdas tú que había calichín infantil, juvenil? No había, ¿no? Los sub de ahora. Y yo hice calichín, hice mini calichín, calichín infantil en Boys, pero por mi estatura y por mi contextura, la promoción que yo jugaba con 2 años menos, todos pasaron a la reserva del Boys. Entonces yo me quedé en el camino porque ya los demás tenían tipo Balán, tenían 17 o tenían 16, yo tenía 14 años, y me quedé en el aire porque ya no había dónde ir en el Boys y me fui a la ELU, el profesor Ronald Pitot me llevó a la ELU, estuve un año ahí y de ahí es donde me llaman a la selección juvenil, infantil, perdón, el profe Roberto Chale, con el profe Cruzado y Mayorga, y ahí ya me quedo en la selección juvenil y ahí es donde me llama Oblitas y Alfredo González para ir a la U. Y yo tenía propuestas en ese momento, yo estaba enyesado, me había roto el quinto metatarsiano en la selección y me hablan para ir al Muni. No recuerdo en verdad qué directivo fue, pero me acuerdo que eran las dos opciones que tenía. Muni me daba más plata, Muni me acuerdo me daba $10,000 y la U 8. En un vale, de repente. De repente este día no cobraba. pero, pero creo que fue la mejor opción. Pregunté a mucha gente ligada al fútbol, mi papá también preguntó a mucha gente y optamos por ir a la U, ¿no? Equipo que en realidad siempre que el Callao con la U tenía mucha rivalidad, pero creo que fue la mejor opción y tuve la suerte, creo el privilegio de llegar a un gran equipo en un gran momento con grandes cracks y profesionales que me ayudaron mucho a encaminarme, ¿no? Y de esos nombres, cuando tú llegas, 16 años, si no me equivoco, suéltate algunos nombres porque al comienzo uno tiene que agarrarse. A mí me ha pasado y a todos, cuando uno llega, muchacho, tiene que respetar la hora, el sitio, las guapeadas, pero uno como que a pocos va demostrando. Y al mismo tiempo, Puchungo, papá, ¿qué decía? Él era Boys y su hijo estaba en la U con esa gente. No, gritaba los goles de la U, él, mentira, él se hincha la U al toque. Pero sí, cuando llego a la U, como te digo, la U tenía un equipazo, ¿no? Ya se iba Ramón recién, se había ido el Ciego, llegó Malaje, pero estaba Chirino, Requena, Leo Rojas, Lucho Reina, el Diablo Drago, Fidel Suárez, Rey Muñoz, de verdad que era una constelación de estrellas. Y yo tuve mucha suerte, digo, porque creo que llegué a un momento donde habían grandes personas que me guiaron, me conversaban qué era bueno, qué era malo, el tema de cambiarse, como tú lo dices, uno nunca lo había gozado, pero tenía que esperar que lleguen los tíos para uno poder cambiarse, llegar tempranísimo, irse al último, y porque ellos mismos lo hacían, tú veías pues a tu hermano el Diablo, patear penales y patear tiro libre todo el día. Entonces yo cómo me iba a ir, tenía que quedarme hasta después de él, ¿no? Se quedaba Fidel Suárez, los que pateaban los tiros libres, ¿no? Fidel Suárez, Pedro Requena, el Diablo, ¿quién más? Cochoy por ahí también se metía a patear tiros libres. Entonces se quedaban ellos, yo tenía que quedarme hasta las 2 de la tarde esperando que se vayan todos, ¿no? Claro, y qué tales nombres. Y mira, tú tocas uno que en algún momento conversaremos porque con varias gentes, Leo Rojas es una persona importante, no solamente como la trayectoria futbolística que ha tenido, pero en el lado humano. Él era siempre el líder en espiritualidad, en consejos, y con esa gente que tenías, es un triunfo haber logrado. Y viene el debut, Puchungo. ¿Cuándo debuta Puchungo a los 16? Sí, yo le digo a Leo, le digo padre hasta ahora. Conversé con él la semana pasada. Yo le digo, padre, tienes mucha razón en eso. De ti siempre uno tiene referentes, ¿no? Yo debuto un partido en la inauguración de la luz de la cancha de Elías Aguirre, Chiclayo. El profe Teixeira me lleva porque siempre dije, tuve mucha suerte porque hubieron lesionados, estaban guardando gente para el partido inicial del campeonato y gracias a Dios fui a jugar ese partido que reforzó Chumpi, me acuerdo, y Quiroga para el Auris Cañaña y ganamos 1-0 y yo hice el gol.
un rebote que me quedó ahí, me chocó y se metió y fue gol, ¿no? Entonces yo hice el gol, ganamos y ahí debuté. El siguiente partido el profe Teixeira ya no me sacó y de ahí ya llega Percy Rojas, poco tiempo, llega el ciego Blitas y yo me quedo jugando, ¿no? Gracias a Dios tuve la suerte de seguir jugando. Exacto. Y esa campaña, Puchungón, de la U se agarra una buena racha, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tuviste ahí en la U? Porque la racha es larga, la campaña en la U es larga y buena. Sí, yo tuve dos épocas marcadas en la U, ¿no? La época de los nombres que te he dado, que ya ellos se iban del fútbol, y llegaba la nueva promoción que era Balán, Araujo, Roberto, Chemo, era la nueva promoción que llegaba. Entonces el ciego hizo una mixtura ahí y algunos se comenzaron a ir, Chemo se fue a Chile. Entonces yo llegué a jugar con ambos, con ambos grupos, uno, todos mucho mayores que yo, que las esposas hasta hoy las veo y me dicen sobrino, me dicen hijito, porque ya yo tengo 50 años, ellos me vieron cuando yo tenía 16 años, entonces era otro ambiente, ¿no? Un ambiente muy, muy, muy festivo, pero más centrado porque era gente mayor, ya de 28, 29 años, y después la otra gente que llegue, más gente en mi promoción, pero con ambos logramos el título del 87, subcampeones el 88, con los mayores, y después ya el 89 fue esa transición donde no clasificamos, y el 90 campeonamos nuevamente con los jóvenes 90, 92, ¿no? Entonces, creo que yo tuve mucha suerte de estar con esos grupos y con esos dos grandes planteles. Éxitos en un recambio generacional. Vamos a ir a una pausa, Puchungón, y regresamos para que nos cuentes algunas anécdotas y partidos importantes de los cuales tú has participado. Vamos a la pausa y regresamos. Ok, Titi. Habíamos quedado en el bloque anterior, Puchunguito, tírame, si tú tuvieras que decir, no una formación como entrenador ni nada, pero ¿cuál sería los mejores jugadores que has visto, independientemente de la amistad que hayas tenido? ¿Con cuáles jugaste? ¿Con cuáles te quedaste con las ganas de jugar? Porque en la vereda del frente también hay jugadores que uno admira. Mi ídolo de muy chico, Pato Cabanillas, porque jugué con él de muy chico, aparte que tengo una gran amistad, pero mi ídolo de muy chico que iba a verlo, sin ser hincha de Huaral, Pedrito Ruiz. Yo me iba a verlo a Pedrito Ruiz cuando jugaba, cuando lo enfrenté, le pedí una foto, que yo soy poco de pedir fotos porque soy muy tímido, pero le pedí una foto al tío. Pedrito, de haber jugado con Germán, donde dio en la U con Germán, con Flaco Malásquez, después en alianza con Claudio, en el Muni con Alfredo, después haber enfrentado también al tío Panadero, y después por poder tener una amistad al tío Cueto, al tío Uribe. Para mí era un sueño, pues no enfrentarlos, yo no quería ni acercarme a ellos porque me parecía una falta de respeto poder quitarle una pelota o interceptársela, no sé, pero a veces las circunstancias del partido me obligaban a eso, pero siempre con respeto y ellos hacia mí también, porque siempre nosotros nos enseñaron a respetar a los mayores y la trayectoria, ¿no? Entonces, yo eso le agradezco al fútbol, el hecho de todavía tener amistad con todos ellos, pero fue un sueño jugar en contra de ellos y compartir también una selección, ¿no? Con Franco Navarro, con la Echea, con Uribe, cuando ya ellos se iban del fútbol. Son jugadores exquisitos, ¿ah? Los que tú has nombrado. Y el primero que nombras, porque pertenece, digamos, a una generación un poquito más antigua, es la de Pedrito. Yo he visto pocos que le pegaban con el perfil de afuera, pegado a la raya, como si fuera puntero derecho y te la pasaba al puntero por ahí. O sea, si haces eso te rompe la rodilla. Nunca lo he visto a Pedrito tirar tiros libres, a otra persona, perdón, medio metro de vuelo y te la ponía donde quería. O sea, él quizás en esa época no valoró y no llegó, pero futbolísticamente a la altura de esos bravos que tú has dicho, Puchungo. Sí, yo con el tío Pedrito, yo cuando jugué contra él muy, muy joven, a los 16 años, a los 15 años, un partido de la selección juvenil contra Huaral en Huaral, me dediqué a mirarlo cómo hacía, ¿no? Y cuando él ponía la planta del pie con la pelota y se quedaba quieta, le pasaban, ya lo conocían, todos arrancaban a correr. Y él, como tú dices, miraba por un lado y le pegaba con la parte externa que la ponía delante del jugador, era impresionante. Y yo me quedé grabado porque
me iba a verlo. Cuando venía a Guaral a jugar al Nacional o a Matute, yo me iba con mi viejo a verlo a Pedrito. Exacto, has hablado de Julio, de César, imagínate qué lote estás haciendo. Y ustedes venían ahí, y todos ustedes venían, tú, Alfredo, una serie de jugadores que venían ahí. Y has hablado también de defensa, porque a veces somos un poco injustos. Está Chumpi, el panadero era un especialista, pelota y jugador. Yo no sé cómo hacía, pero pelota y jugador. Tú lo debes haber enfrentado, lo has tenido compañero, creo, a Pana, y el tío, lo único que me acuerdo que me dijo que me vaya para los costados, nada más. El tío estaba de central. Y a media lengua, y a media lengua. A mí me dijo que que vaya para los costados, estaba jugando en el Inter, él, en el Inter de San Borja, ¿recuerdas? Y Claro. 8-8 y me mandó para los costados. Obviamente le hice caso, ¿no? Yo me iba por los laterales, no quería saber nada. Le decía a Roberto Martínez, le decía, Roberto, ándate más de punta, yo me vengo más atrás, no quería ni mirarlo al tío. Y después con el tiempo, el tío fue mi compañero de cuarto en los famosos viajes que tenemos con ustedes siempre, con la gente mayor que nos invitan. Y el tío me cuida como si fuésemos a jugar la final, no me dejaba salir. Me encerró en Miami, me encerró un día, aquí íbamos a jugar un clásico y no me dejó salir en Miami, yo me quería morir y me agarró a combos, me acuerdo, porque yo me quise escapar y me pescó. Y desde ahí me dijo que yo era su compañero de cuarto en todos los viajes. Y ya yo me he quedado grabado, no puedo salir contigo. Son anécdotas increíbles. Una persona como el panadero, noble como pocos, porque noble como pocos, y era una garantía atrás. Puchungón, y vamos llegando a las últimas facetas. Estás en la tele, eres un referente de opinión, estás con mi tío ahí, que 30, 40, 50, dice antes el tiro libre, y después cuando la pelota va afuera dice yo dije 15, pero hay que... Pero hay una faceta que a mí me enorgullece. Contigo campeoné en el Boys, en tu Boys Callao querido, tú has tenido un recorrido. Yo le tengo un inmenso cariño no solamente al Boys, sino al Callao. Pero tú fuiste parte importante de ese equipo cuando la cosa estaba complicada y tuvimos una situación difícil. Pero eso era, creo, tu primera experiencia como lo que se llama ahora gerente deportivo. Pero estamos hablando hace 10, 11 años, no había la logística, las facilidades que había. Sí, así es. Yo con la familia Drago tengo siempre dentro de mi vida relaciones, el tema laboral contigo, Titín, en el Boys, cuando fui gerente deportivo, después bueno, con Don Tito y contigo y con tu familia, con Miguel, con todos cuando íbamos al hipódromo, y con Emilia cuando la dejé ganar en el Gran Show, porque yo podía haber ganado. Fue el mayor ridículo de mi vida, fue ese Gran Show. Yo salía sentenciado hasta los ensayos. Y Emilia sentada nos ganaba a todos, sentada nos ganaba, pero bueno, es un show, ¿no? Y en lo del Boys, lo que tú me dices del Boys, sí, a mí me hablan para yo dirigir, pero yo como tenía un bar en ese tiempo, no era compatible, ¿no? Quedarme hasta tarde y dirigir, y ahí llegas tú al Boys en un momento complicado, que el Boys venía perdiendo. Recuerdo que fuimos a Talara, cuando ganamos 1-0, recuerda, con gol de Elías, y que ahí comienza el repunte del equipo y tuviste pues la buena idea de juntar al grupo, de conversar con ellos, porque venía el grupo un poco partido, un poco golpeado, y al último terminamos, me acuerdo del primer abrazo que nos dimos cuando terminé el partido, fuimos los dos en la tierrita, ahí en el grado, ¿no? Porque fue un trabajo duro y no podíamos fallarle al Callao, que ese día el estadio fue un sueño, ¿no? Que yo nunca me emocioné tanto de ver un estadio como ese día, el partido contra Cobresal. Y yo cuento esa anécdota, 20, 21 mil personas no se ha vuelto a ver, y es cierto, yo te busco a ti y nos encontramos porque era el sentimiento de soltar esa presión, porque habíamos estado 9 semanas y teníamos la expectativa de quedar ahí, y no nos fue bien en ese partido al comienzo, la tuvimos difícil. Y tenemos una anécdota con uno de los engreídos que todo el día que transmito y comento siempre manda saludos para mí. Drogba, ¿tú te acuerdas? El mocho, negro mocho. Exacto. Que estaba el partido calladito y él entra y entra bien. Y Claro. espera las indicaciones y está mirando y estabas tú cerca, estaba el profe Félix, estaba Julio Colina. ¿Estás viendo cómo está el partido? Está más feo que tu cara. Entra y haz lo que te parezca. Tú eres testigo de esas cosas que son las que ya el recurso, Puchungo, que lo tienes tú y que digamos uno hace valer por la experiencia. Claro, no, y en ese momento, Tim, porque hay tanta tensión, ¿no? Nosotros que no jugamos, estamos tensionados, tú como técnico,
yo como gerente deportivo y el jugador, ¿qué más le puedes decir, no? Tratar de sacarle una sonrisa, algo o sea, que lo haga entrar más relajado. Pero en ese momento yo decía, por más bromas que haga no vas a relajar a nadie, Titín, decía yo, porque la tensión era tanta, pero enero entró, parece que la broma le sentó porque hizo el pase para el último gol, hizo el centro, estuvo metido en el partido, y entró en un momento que estábamos con uno menos, que era más complicado aún, Así ¿no? es, y Porque ese no era de día, marca, ¿no? Entonces era complicado. Teníamos toda la de perder porque veníamos como 5 puntos atrás, Cobresol no bajaba hasta que, bueno, ya Cobresol comenzó a perder puntos, nosotros no perdimos nunca más y llegamos a esa final con un punto abajo que teníamos que remontarlo y hicieron un gran trabajo ustedes, de verdad que hasta ahora la gente nos lo recuerda en el Callao, ¿no? y correspondido contigo, con toda la gente, con la directiva, con Cucho Gordillo y toda la gente que estaba atrás de ellos. Y es la faceta que yo recuerdo como última de Puchungo, porque hemos recorrido desde los 16 años, tú mismo has dicho ahora tienes 50 y no te estás quitando nada porque me consta, sino que... No Pero puedo, no puedo, hay muchos sapos atrás mío de ti que me vacilan. sí, sí. Y para mí ha sido un gusto tremendo la amistad de tu viejo con mi viejo. Él fue también jefe de equipo en una selección que no teníamos nada, lo cual yo valoro muchísimo. Él me ayuda mucho en 17 y 20 y eso yo lo reconozco. Y ha sido un gusto tremendo saber que estás bien y que nos vamos a seguir encontrando en los campeonatitos de fulbito y en todo. Te deseo el mayor de los éxitos. El cariño de siempre, Puchungo. Muchas gracias, Titín, por acordarte de mí, de verdad. Veo tus entrevistas y tus conversaciones con gente tan importante y yo decía, de repente acá unos 10 años me va a tocar, pero me tocó un poco antes. Gracias, y a su disposición para ustedes, para cuando quieran. Felicitaciones por este tipo de conversaciones que la gente necesita relajarse, conocer a la gente que jugó antiguamente y que pase un poco esto de la pandemia y esto ayuda mucho para que la gente se disipe, ¿no? Muchas gracias, Titín. Listo, Puchungo. Ahí nos estamos viendo. Cuídate. Gracias, muy amable.